Hola, bienvenidos a Diversión con Vinilos. Hoy os quiero hablar, aprovechando el 20º aniversario de su lanzamiento, de uno de los discos más sorprendentes y enigmáticos que he escuchado nunca. Me refiero a Lateralus, el tercer disco de la banda norteamericana Tool. Bueno, Lateralus de Tool. Bueno, este es un disco que puede calificarse sin ambajes como una obra única. Y bueno, y lo es por diferentes razones. Entre las que están, por supuesto, las puramente musicales, pero también otras muchas extramusicales que tienen que ver con la ambición intelectual o filosófica que subyace a la composición, o con el extraordinario diseño o con los numerosos enigmas que esconde, que han hecho que se hayan vertido ríos de tinta sobre esta obra. No os voy a hacer un desglose en profundidad de todos estos aspectos porque son amplísimos y tendría que hacer varios programas, y también porque hay numerosos análisis súper detallados de cada segundo de este disco. Entonces, el objeto de esta reseña es hacer un compendio de los detalles más destacados de esta obra y dar una valoración tanto desde el punto de vista musical como desde el puramente emocional. Bueno, vamos a ponernos un poco en contexto. Tool es una banda estadounidense que empezaron haciendo música encuadrada dentro del ámbito del metal alternativo, pero que poco a poco fueron haciendo su mensaje y su estilo compositivo más y más complejos hasta ser uno de los más grandes representantes del llamado metal progresivo. Pero que incluso han trascendido este género, ya que su propuesta ha ido evolucionando hasta tratar de abarcar un concepto wagneriano de obra de arte total. El concepto de obra de arte total que integraría y unificaría la música con todas las artes escénicas, visuales que la rodean y también con el mensaje presente en los textos de los temas, en la narrativa de los álbumes y sobre todo en usar la propia música para transmitir un contenido intelectual o filosófico. Este planteamiento llega a su cima precisamente con Lateralus, su tercer disco, un trabajo con el que lograron una gran aceptación de crítica, también de público, pero que, sobre todo dio pie a numerosísimas teorías y análisis sobre su significado y sobre sus contenidos. Y ahora viene lo realmente complicado, que es tratar de explicar precisamente cuáles son las claves que hacen especial a este trabajo. En primer lugar, por supuesto, hay que destacar que la música es de una fuerza y de una inspiración incuestionables. Y esto es importante destacarlo porque hay muchos ejemplos de música muy ambiciosa en cuanto a su concepto y su trasfondo, pero que luego musicalmente no tienen la calidad acorde con esos ambiciosos objetivos. Esto no pasa con este Lateralus, que sí que tiene una música muy potente y muy inspirada. Pero por supuesto es una música que por esa ambición no es una música de fácil escucha. La estructura tanto del álbum como internamente de cada uno de los temas es compleja, es muy compleja de hecho. Es una música muy densa que cuesta de abarcar incluso para los amantes del género, del metal, y esta complejidad está asociada a todo el planteamiento que hay detrás. De hecho, la música es tan compleja que por un lado engancha y por otro lado satura a partes iguales. Yo tuve temporadas en las que escuchaba este disco una y otra vez, casi compulsivamente, y que luego he tenido que dejar olvidado durante bastante tiempo porque constituye también un ejercicio muy agotador. Bueno, pues aquí, como digo, la capacidad de dar un significado superior a una música ya de por sí excelente se materializa en las múltiples capas que convergen todas ellas hacia un mismo lugar. Normalmente, cuando una banda quiere hacer un disco conceptual, suele usar un texto unitario y unos temas musicales cohesionados, por ejemplo, con el uso de leitmotivs o de temas recurrentes. Y ya está. Pero es que en Lateralus, además de estos aspectos que también están, nos encontramos con una asombrosa cohesión, dotando de contenido temático también a los acordes, al ritmo o a la estructura de los propios temas, y también entre los propios temas. Y esto la verdad es que es un fruto de un meticuloso y obsesivo trabajo de ingeniería musical en el que ningún elemento está así como dejado suelto, sino conscientemente planificado, al estilo de las grandes fugas de Bach, en la que todos los elementos de la música tienen igual importancia y sostienen el edificio de la composición. ¿Y cuáles son estos elementos?
unos cuantos. Tengo aquí la chuleta para guiarme un poco, porque hay muchísimo donde rascar aquí. Bueno, vamos a ver de dónde parte el concepto de este disco y cómo lo consigue llevar a cabo. El disco tiene una idea subyacente, que es la búsqueda del conocimiento y el deseo de las personas de comprender, de entender el mundo que les rodea. En este deseo de comprensión superior, los humanos se encuentran con dos aspectos. En primer lugar, pues que hay elementos que se repiten en la naturaleza a distintos niveles y que llevan a la perfección. Y en segundo lugar, pues que hay muchas cosas que, aunque estén visibles, no somos capaces ni de percibir ni de entender. Bueno, como veis, el concepto de disco ya de por sí tiene mucha miga. ¿Y cómo hicieron los señores de Tool para desarrollar este concepto? Pues bueno, pues la solución que encontraron fue crear una estructura que reflejase la complejidad de los elementos. Y esto se consigue pues creando patrones que se repiten a distintos niveles, tanto por capas como secuencialmente. Y bueno, y la forma que se ha encontrado de reflejar en general la perfección es con lo que se conoce como la proporción áurea. La proporción áurea es una proporción matemática que se ha observado en la naturaleza y que tiene una importancia estética elevada, siendo la base de muchas obras de arte. Una de las formas de reflejar la proporción áurea es mediante lo que se llama la espiral áurea. Podemos construir una espiral áurea con la llamada secuencia de Fibonacci, que es una secuencia de números que empiezan en 0 y 1 y en la que el siguiente número es la suma de los dos anteriores. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. ¿Vale? Dibujando arcos circulares conectando las esquinas opuestas de los cuadrados ajustados a los valores de esta sucesión, podemos obtener precisamente una espiral que tiene las proporciones áureas y que está presente en numerosos fenómenos de la naturaleza. A ver, ¿y por qué os cuento esto de la espiral áurea y de la secuencia de Fibonacci? Pues básicamente porque Tool la utilizan de manera recurrente en todo el disco de Lateralus para construir musicalmente una sección áurea y simbolizar esa búsqueda del conocimiento superior a través de lo que está escondido en la naturaleza. Y lo más fuerte de todo es que este uso de la secuencia de Fibonacci y de la espiral áurea la llevan a cabo a lo largo de todo el disco, en diferentes capas. Os voy a poner algunos ejemplos de lo más global a lo más específico. En primer lugar, el número de temas del disco. Nos encontramos con 13 temas, que es precisamente uno de los números de la secuencia de Fibonacci, que están. Y estos temas están ordenados narrativamente, tal como se oye en el disco, como una secuencia temática en la que hay un tema principal y un breve tema de transición, todos ellos separados por una pausa, excepto en los dos temas de la parte central que están unidos. Otro aspecto es ese orden precisamente de los temas. Si reorganizamos los números de los temas en vez de en el orden normal, que es el orden narrativo, los ordenamos conforme a la secuencia de la espiral, es decir, teniendo el tema 13, poniéndolo en vez del último, ponerlo en el medio, ¿no? Y hacer esa espiral, entonces nos encontramos con que dejan de existir pausas entre las canciones y que todo el disco suena como un solo tema, sin pausas, y en el que las transiciones entre un tema y otro encajan perfectamente. Otro de los elementos que se usan son los cambios de ritmo para ajustarse a la serie, ¿no? Además del esquema global del disco, la estructura de cada uno de los temas también es sumamente enrevesada y refleja esta espiral áurea pues con diferentes procedimientos que son bastante complejos y que son totalmente ajenos a lo que es la estructura de una canción de rock tradicional. Los principales efectos que se encuentran están especialmente en la parte rítmica y uno de los efectos más claros son los numerosos cambios de ritmo y de compás para ajustarse a la serie de Fibonacci. Esto crea una impresión como de tiempo que no se mantiene, sino que está en constante movimiento, pero con patrones así, digamos, perceptibles, ¿no? La verdad es que bucear en las partituras de este disco es toda una gozada y es difícil de medir, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en la canción que da título al disco se van dando cambios de compases de 9x8, 8x8, 7x8. De hecho, esta canción se le conoce como 987, correspondiente al 17º paso de la serie de Fibonacci, que es el número 987. Otro recurso rítmico que se usa, pues es, además de los cambios de ritmo y de compás, están los efectos entre los diferentes instrumentos. Y el principal es la polirritmia, es decir, que tenemos a cada instrumento, guitarra, bajo, batería y voz, tocando ritmos distintos a la vez.
Es decir, ritmos que no están sincronizados. Por ejemplo, ritmos ternarios sobre ritmos binarios y tiempos lineables sobre síncopas. Bueno, una rayada absoluta. Y también bastante difícil de sincronizar. Y por si esto no fuera suficiente, también la longitud y la estructuración de los versos, pues también sigue esta espiral áurea. Por ejemplo, en el tema Lateralus, el texto se va cantando con un número de estrofas ascendente, siguiendo precisamente la secuencia de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13 y luego hacia abajo. Por último, la duración de los temas. La duración de los temas tampoco está dejada al azar, sino que sigue también un patrón. Y no solo la duración, sino también los momentos en los que van entrando los distintos instrumentos. Van entrando incluso en momentos que son matemáticamente coincidentes con la espiral áurea. Y bueno, y como aspecto extramusical, que también se relaciona con esto que os he dicho del concepto de obra de arte total, ¿no? Es necesario destacar el complejo y cuidado diseño del disco. Bueno, aquí lo tenéis en CD, en vinilo, es una cosa que la tengo pendiente y porque luce mucho más, pero vamos, las copias en vinilo están muy caras. Bueno, así vista la tapa no tiene mucha sustancia, pero la sorpresa llega en el interior, con el diseño interior en el que nos encontramos con una representación por capas del ser humano, ¿no? Aquí veis, como representando los diferentes niveles del cuerpo, mente y espíritu, y en el que, bueno, también se encuentra la espiral áurea y la secuencia de Fibonacci como símbolo de perfección y de conexión del ser humano con el resto del mundo. Bueno, y muchos detalles más, como rollos conspirativos, temas ocultos, mensajes y cosas de esas que hacen que este disco, la verdad es que tenga horas y horas de entretenimiento para descifrar y para embeberse de toda esta complejidad. Como podéis ver, nos encontramos con un disco que tiene numerosas capas y numerosos niveles de escucha y que puede disfrutarse tanto de una manera emocional como intelectual y que ha dado pie a que se hayan vertido ríos de tinta y especulaciones de lo más variado sobre las distintas posibilidades auditivas y sobre los mensajes que oculta la compleja estructura del disco. Un trabajo que, en mi opinión, 20 años después de su lanzamiento, sigue dando que hablar y sigue siendo un objeto de culto. También es verdad que como objeto de culto quizás haya habido un excesivo análisis de sus características que en ocasiones sobrepasa incluso la propia ambición que tuvo la banda al hacer este disco. No obstante, eso no quita de que sea una obra muy, muy interesante y con numerosas capas de audición. Bueno, y hasta aquí esta breve reseña de alguna de las peculiaridades de este Lateralus de Tool en su 20º aniversario. Y bueno, como habéis podido ver, hay mucho donde rascar y mucho sobre lo que investigar sobre esta obra que os animo a que escuchéis si no lo habéis hecho o que retoméis aquellos que sí que la conocéis, pero con los oídos abiertos a todos estos complejos y escondidos acertijos. Bueno, pues hasta aquí este programa. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, no os olvidéis de darle al like al vídeo y no os olvidéis por ahí de suscribiros al canal para seguir al tanto de todas las novedades musicales que vamos lanzando todas las semanas. Venga, un saludo y nos vemos.